Bueno, muchachos, habíamos dejado ayer en las condiciones, ¿cierto? La ley transicional, ya habíamos dejado en los requisitos para afiliar a cada miembro del núcleo familiar, ¿cierto? Entonces ya habíamos mencionado, y rápidamente los voy a mencionar para que los tengamos claros. Siempre me equivoco de pantalla, ¿cierto? Eh, Habíamos hablado del cónyuge, que era el registro civil de matrimonio y de documento de identidad, compañero permanente, una certificación extrajuicio o brindada por la EPS más el documento de identidad y tener 2 años de convivencia, hijos de menores de 25 años, simplemente demostrar la dependencia económica, ¿cierto? Del de esta persona, hijos de cualquier edad sin discapacidad. Si tienen, no, si tienen incapacidad permanente, es una incapacidad que se la va a certificar la EPS y el documento de identidad, ¿cierto? En ese caso, cuando es menor de edad, registro civil, y cuando, perdón, tarjeta de identidad, registro civil, o ya cuando es mayor de edad, pues la cédula, ¿cierto? Y esta persona va a estar de por vida afiliado a la seguridad social de sus padres. Los hijos del cónyuge, esta parte sí no la había mencionado, ¿cierto? Hijos del cónyuge o compañera permanente del afiliado con los mismos nexos de la pareja, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá, muchachos, con los hijos de mi pareja, con los hijos de mi actual pareja, ¿cierto? Entonces, yo como cotizante, yo puedo afiliar a todos los hijos de mi pareja actual, independiente de que yo no sea el padre, ¿cierto? Entonces, siempre y cuando tengan dos características, que sean hijos de mi pareja, pues, obvio, esa es una característica importantísima, y segundo, que dependan económicamente de mí y que ellos no estén afiliados a la seguridad social de el padre, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo puedo afiliarlos a la seguridad social dentro de mi núcleo familiar, ¿cierto? A los hijos de mi pareja. Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchachos, y esta parte yo la pongo un poco jocosa, pero hay que tener mucho cuidado cuando acabemos, y lo estaba mencionando yo ayer, cuando acabemos esas relaciones con nuestras parejas, ¿cierto? Se fue el esposo después de una convivencia, o mejor dicho, se fue el esposo y estábamos casados. Recuerde que entonces tenemos sociedad conyugal y todo lo que consigamos los dos va a entrar en una sociedad conyugal y se habrá que partir por mitades en el momento de la disolución. Ese es el primer problema. El segundo problema es que si yo no desafilio a mi pareja después de que se va de mí y esta persona, ¿cierto? Yo no la desafilio porque pues finalmente también trabaja y pues qué va a ponerme yo con vueltas en la EPS porque me van a exigir un documento en el cual yo también declare que ya no está viviendo con esa persona o en el mejor de los casos el acta de disolución conyugal, ¿cierto? Entonces, yo no lo desafilio, ¿cierto? O yo no la desafilio a ella más bien, y ella se consigue otra pareja. Y si está ya trabajando, pues uno no siente la diferencia hasta que él pierde el trabajo o ella pierde el trabajo y automáticamente, como yo no la he desafiliado del sistema, adivine con quién va a recibir usted su expareja. Sí, claro, con la pareja actual y con los hijos actuales. Entonces, imagina, fuera de que ya tenían unos adornos en la frente, van a terminar cargando también además los hijos de la otra persona, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. En ese sentido, les recomiendo que cuando se acabe una relación, acábenla desde todos los puntos de vista posibles, no solamente no viviendo con esa persona, sino que también en la parte legal, en la parte laboral y en la parte, ¿cierto? Sentimental, para que no quedemos nosotros como, sí, adornos, claro. No, y en Colombia ya sabemos cuáles son. Y aquí somos muy gozadores con eso, ¿cierto? Entonces, para que no les va a pasar, de verdad que muchas veces y con mucha frecuencia sucede eso, que
muchas parejas no hacen ninguna disolución conyugal, pasa 1 o 2 años, yo sigo con él, que porque qué pecado, qué lástima y no sé cuál, y a los 2 o 3 años aparezco yo, no solo con mis hijos, no solo con el ex esposo que ya no convive con uno, sino que además entonces ya va a tener los hijos y la pareja de la otra persona. Complicada la situación, ¿cierto? Vamos con la que sigue. Los hijos de los beneficiarios que dependan económicamente del cotizante y que sean menores de 25 años, ya sabemos, esos hijos que, ¿cierto? Antiguamente necesitaba yo anexarle, ¿cierto? Hasta antes del 2015 yo tenía que anexar certificado de estudio, ya no, simplemente que económicamente dependan de mí. Y los hijos menores de 25 años, los hijos de cualquier edad con discapacidad permanente, y como consecuencia del fallecimiento de los padres, la patria potestad o la ausencia de estos se entregarán en tercer grado de consanguinidad, ¿cierto? Del cotizante o del de que o de la persona que dependa económicamente. Entonces, ojo, yo también puedo afiliar a personas de tercer grado de consanguinidad, por eso les decía, ahora sí ven la importancia de la consulta, ¿cierto? Personas que dependan eh, con tercer nivel de consanguinidad y dependan económicamente de mí, yo los puedo afiliar a la seguridad social, ¿cierto? ¿Y qué pasa con esos? Es porque los padres fallecen y entonces, el bienestar familiar. Uno dice que para restablecerle los derechos al niño, porque se los quitan a los padres, y entonces termina siendo uno el tutor legal de ese niño, y hasta el tercer grado de consanguinidad yo lo puedo afiliar hasta a la seguridad social, ¿cierto? Entonces es importante esa parte, ¿cierto? De consanguinidad quiere decir que, bueno, eso lo vamos a hablar el próximo lunes, ¿verdad? Ya lo iba a explicar, no, pero el lunes lo hablamos cuando todos tengamos la tarea realizada. Siguiente parte del grupo familiar, a falta del cónyuge o compañera permanente e hijos, y de los hijos, los padres del cotizante que no estén pensionados y dependan económicamente. O sea que yo también, a falta ¿cierto? Las personas que no son casadas y no tienen hijos, y los padres dependen económicamente de mí, ¿cierto? Yo trabajo y por cualquier motivo mi padre y mi mamá perdieron el empleo o finalmente no viven, ¿cierto? No tienen un empleo estable, entonces yo los puedo afiliar, ¿cierto? Y los menores de 18 años entregados en custodia legal por la autoridad competente, ¿cierto? Cuando yo pido, por ejemplo, mi hermana, mi primo, no, mi hermana, ¿cierto? Cualquier familiar de uno que, que no pueda, por situación de salud o situación legal, yo puedo pedir la patria potestad de esos niños, ¿cierto? Y me lo va a entregar la autoridad competente. Vamos a mirar a ver si ahorita más adelante mencionan otro elemento importante de estos. Afiliación del recién nacido, ¿cierto? Esta parte es una parte importante de cómo vamos a atender a los recién nacidos, ¿cierto? Y entonces acá, la afiliación del recién nacido, todo recién nacido quedará afiliado al sistema desde su nacimiento y desde el momento se reconocerá la unidad de pago por capitación. Este tema creo que lo vamos a ver, si no me equivoco, la próxima semana, ¿cierto? Si no me equivoco, si no me fallan los cálculos. Entonces, todo niño en Colombia, desde esta ley, desde la ley transicional, o sea, desde el año 2015, todo niño que nazca en Colombia va a quedar bajo la protección del Estado y el Estado le tiene que garantizar a ese niño eh, seguridad social, ¿cierto? ¿Qué pasa con este tema, muchachos? Hace unos 2 o 3 años había una controversia muy fuerte aquí en el país, más o menos 2017-2018. Hubo una controversia muy fuerte porque a Colombia estaban llegando muchos venezolanos, ¿cierto? De hecho, en nuestra ciudad tenemos muchos venezolanos, creo que son como 150.000, creo, no me acuerdo bien del dato. Tampoco es que ese dato sí no es que me interese mucho tenerlo como muy fresco, pero bueno, sí, creo Profe, que nos están invadiendo los venecos. ojo, muchachos, esa palabra es muy despectiva, ¿cierto? Como a nosotros no nos gusta
que cuando vayamos a otro país nos traten mal. Ejemplo, si usted va a Europa, precisamente a España, lo más seguro es que le van a decir en algunos barrios, a usted le van a decir sudaca, y es muy fastidioso que uno llega, por ejemplo, el que llegue a pedir una oportunidad de trabajo, todos tenemos derecho a eso, y me empiecen a mí a segregar racialmente, ¿cierto? Eso es muy, muy, muy fastidioso, esas discriminaciones es muy fastidioso. Y de verdad, muchachos, ellos tienen suficiente con un país asqueroso, aunque el de nosotros no es que sea la mejor, ¿cierto? Vamos para allá que no las bogamos. Casi que este país está en una dictadura en este momento y es muy fastidioso que a uno lo segreguen diciéndole de esa forma. De hecho, a mí me parece muy triste cuando yo veo en un bus y se monta un venezolano y al ratico se monta un colombiano. Y a mí me da mucha tristeza porque la gente Profe, menosprecia a los venezolanos y cuando me venden a mí los dulces, trata mejor el venezolano al colombiano que el colombiano al otro, a su propio paisano. Hola, ¿qué fue la palabra que usted iba ahorita que nosotros le decían como? Sudaca, sudacas, ¿cómo es? ¿O sudaca. qué significa? Que somos de Sudamérica, ¿cierto? Es una palabra despectiva para tratar a todas las personas que vienen de Latinoamérica, ¿cierto? Ah, Entonces, entiendo. entonces es una palabra muy, muy, muy fastidiosa, ¿cierto? Acá no tiene ninguna connotación, de hecho, mire que muchos de ustedes ni la conocían, pero cuando yo voy a un país, por ejemplo, en España, y gritan sudaca, no falta quien empiece a mirar a las demás personas. O peor aún, el año pasado yo veía un video, o no me acuerdo si fue el año pasado o antepasado, de un niño trigueño, pues para nosotros ya es trigueño, ¿cierto? Y estaba jugando en un parquecito y llega una vieja loca con un niño blanco y casi que empuja al niño para que desocupara el juego para que el niño de ella jugara, ¿cierto? Y entonces el niño después, eso lo grabaron en la primera parte, y después el niño, pues el niño blanquito se va a reunir con el negrito, ¿cierto? O el oscurito más bien, y la mamá le grita, ojo, no te juntes con ese, ¿cierto? Con ese niño negro y empieza a tratar mal que te va a pegar no sé cuáles y no sé cuántos, ¿cierto? Entonces, miren muchachos que eso es muy desagradable, eso es totalmente desagradable. Y yo creo que a todos nos ha pasado de alguna manera que nos discriminen, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, tengamos mucho cuidado, Sí. muchachos. Y más que nosotros, en un futuro vamos a trabajar en hospitales. ¿Se imagina que a usted le toque atender, Profe, por ejemplo, a mí? Hola, hola, hola. Mire, o sea, una pregunta que pues hace rato estoy en esa. ¿Cuál? Eh, por ejemplo, el matrimonio, ¿cierto? Y ¿Cómo, me cómo, cómo? caso. Vuelve a repetir que no la escuché la primera parte. Profe, Hola. cuando- tienen un granizo. Profe, ya, Hola, sí, sí, sí. ahorita sí me escucha. Sí, sí, ya la escucho bien. Por ejemplo, pues yo me caso con una persona y tengo una hija fuera del matrimonio, ¿cierto? Sí. Entonces, esa niña tiene una casa. A ver, Entonces, mi usted se marido, casa. pues, Espere, vuelva a repetir ajá, vuelva a repetir la pregunta. yo me caso, pero tengo una hija fuera del Sí. matrimonio, Listo, sí. ¿cierto? Y esa niña tiene una casa Sí, y yo me voy a vivir a esa casa con con mi su pareja. marido. Sí, sí, listo. Ajá. Entonces, mi marido, ¿cierto? Le mete y le mete plata a la casa. Mi marido tiene derecho, una vez nos hayamos dejado, tiene derecho a la casa. No, no, ¿Cierto que ojo. no? No, Ah, porque, ojo, sociedad conyugal es a partir del momento.
y ustedes empiezan a convivir, ¿cierto? ¿Usted está casada? Sí, ¿Listo? ¿Por la iglesia o por lo civil? no, pues fue un ejemplo, Ah, listo. Bueno, sí, pero tengo que un preguntar. ejemplo. Entonces, digamos Usted no tiene- que si usted si está en convivencia, tiene que demostrar que han llevado más de 2 años para empezar yo a ejercer derechos ¿cierto? Para poder construir una sociedad conyugal. 2 años, ¿cierto? Y Sí. si está casado, al partir del momento de que se casan, ¿cierto? Entonces empiezo a construir sociedad conyugal. Pero ojo, la sociedad conyugal son de los bienes de la pareja, no de los hijos. O sea, si la casa está escriturada a nombre de su hija, nada que ver, ¿cierto? Nada que ver. Ahí, ¿cuál sería el problema? Y el problema ahí es, digamos, un poquito engorroso, es que él está haciéndole mejoras a la casa, ¿cierto? Pero finalmente la casa sigue siendo de la niña. El problema también ahí es que si él paga todos los servicios, si él paga todo, él puede poner un abogado. Aquí ya estamos hablando de una pelea pues complicada con abogados y con cosas serias. Y entonces él puede demostrar en algún momento algún tipo de dominio sobre la propiedad, ¿cierto? Pero como es una menor de edad, la ley protege al menor de edad, ¿cierto? Entonces en ese caso él podría reclamar que él es amo y señor de la propiedad porque pagó impuestos y pagó, hizo mejoras y todo lo demás, ¿cierto? En ese sentido podría ser esa alegato él. Pero por el otro lado, pues como ella sigue Ah, siendo una menor de edad, la ley protege a los menores de edad porque ella pues no tiene la decisión de decirle a él que haga esos arreglos, ¿cierto? De hecho, eso los arregla porque él quiere, ¿cierto? Porque él desea hacer esos arreglos. Entonces, en ese sentido, si es real ese problema, tendría que tratarlo con un abogado, ¿cierto? Porque el abogado te va a decir muchas más cosas de las que yo te puedo decir. Pero ya. si es hipotético, no pasa nada, ¿cierto? Si es hipotético, simplemente, muchacha, no, la niña es la dueña del hogar, ¿cierto? Es como ese cuento que tienen los hijos sobre los padres. Papi, cuando usted se muera me tiene que dejar la casa y usted no puede vender la casa, o peor aún, usted no puede vender la casa porque es que esta casa es mía, como así que es Mm, suya. Sí, claro, es que es de mi herencia. Ojo, en Colombia no existe la herencia. Mala noticia para ustedes, no existe la herencia. La casa es propiedad de la persona, mientras que esté escriturada ese nombre de esa persona. Y esa persona puede hacer con ese inmueble lo que él desee, siempre y cuando tenga, ¿cierto?, las capacidades mentales para alegar sobre esa propiedad o ese predio. Listo, claro, hasta ahí, muchachos. O sea, ese cuento de sí, que yo te voy a heredar y que esta casa no se puede vender porque es que es de herencia, de herederos, se la pueden vender cuando le dé la gana. ¿Cierto? profe, Profe, yo Hola. tengo una pregunta. profe, Hola. pero mire ¿Esto que qué? yo lo decía Hola. porque un abogado, pues acá en mi pueblo, pues hay un inspector que es abogado. Y Ujú. entonces, pues la madre fue y le comentó eso y él dijo es que había salido una ley que hacía que el marido, pues, fuera parte de la mitad de la casa porque él dice que le No, había invertido no, mucha. no, Yo no, 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 que no. No, por eso les decía, ojo, por eso hay que leer bien la norma, ¿cierto? La norma sí dice, mire que yo lo enfoqué desde varios puntos de vista. El primero es que ¿quién es la propiedad? La propiedad es de una niña menor de edad. Entonces, la propiedad sí, no es suya. Pues digamos en el caso que fuera usted, no es suya. ¿Es de quién? De la niña. O sea, usted no es la propietaria. De hecho, usted no la puede vender. Usted no la puede vender hasta que ella no cumpla la mayoría de edad. ¿Cierto? No ya, se profe. puede no se puede embargar porque usted no es la dueña. Es como yo decir que yo voy a hipotecar la casa de mi mamá. No, porque yo no soy el dueño. La dueña me tiene que dar autorización y una menor de edad no puede dar autorización porque es inimputable. Inimputable quiere decir que no tiene, que no tiene capacidad mental para decidir sobre algo que no conoce. ¿Cierto? Eso es inimputable. El otro escenario que yo le presentaba a usted es el que él está invirtiendo, y yo creo que el abogado está hablando por ese lado, más que por el otro, es que como yo invierto y yo me convierto en el amo y señor de la casa, yo puedo reclamar ante la ley, pero vuelve y juega, sigue siendo una menor de edad. Entonces ahí el problema es menor de edad, ¿cierto?
Y mientras que la niña sea menor de edad, esa persona no puede alegar otra cosa diferente porque es que ya es una menor de edad y en Colombia se protege a los menores de edad, ¿cierto? Se le da prioridad sobre el resto de la población. Entonces, en ese caso, con ese niño, digamos con ese señor, él puede decir, es que yo soy amo y señor, pero es que el problema es que la menor de edad vive ahí y convive en esa casa, o sea, ella no está renunciando a sus derechos. Entonces, por eso les decía, en esos casos tan complejos, un buen abogado. Porque, Ajá. mire, ¿qué le está diciendo el inspector? El inspector está dándole la razón al dueño, ¿cierto? Al señor, pero es que está desconociendo todos los derechos o está desconociendo la parte de que la niña es la dueña de la casa. ¿Listo? Bueno, Yo no soy abogado, pero a rato le doy parte de derecho, ¿cierto? Y por eso es importante conocer el derecho. Y por eso le decía, sí, hay una nueva ley, sí, claro. Y por eso le decía a usted, después de 2 años de convivencia, así no estén casados, sino con una unión marital de hecho, que así se llama la unión libre, yo tengo ya los mismos derechos que un matrimonio, ¿cierto? Lo mismo pasa si el hombre se va, digamos que se va de la casa, y usted no disuelve la sociedad conyugal, ¿cierto? No disuelve la sociedad conyugal, y usted consigue una casa, ese sí es un problema serio, usted consigue una casa y nunca disolvieron la sociedad conyugal. El señor se muere y la posible esposa de él puede reclamar parte de su casa. Eso sí es peligro, ¿cierto? Aunque la ley, en esa misma ley que hablaba ese señor, tomó también la decisión para evitar que pasara eso, porque es que muchas veces, muchas mujeres terminaban sin casas después de que construían con una pareja su casa, su hogar, y llegaba una esposa que hacía 20 años no lo veía, pero nunca habían disuelto la sociedad conyugal, y llegaba y reclamaba la mitad de la casa. Pero ¿cómo así si esta casa es mía, ¿cierto? Sí, pero no tomaron en cuenta ese pequeño detalle. Entonces, ojo con esa parte de la ley, muchachos. Por eso le estoy haciendo aquí claridad. Y mire que estamos hablando de afiliación, pero esto parece ya más una clase de derecho administrativo, ¿cierto? O derecho de personas. Sí, claro, pero eso es importante. Por eso es importante conocer la ley. Ojo, el desconocimiento de la ley no me exime de ella. Eso es una parte importante de la democracia. Yo tengo el hecho de que yo no me puedo pegar, es que yo no conocía la ley, de malas, ¿cierto? De malas. Entonces, ¿quién era la otra pregunta que me iban a hacer? ¿O ya no había otra Profe, pregunta? yo, Sí, ¿cuál era? profe, por ejemplo, mi suegra está casada pues con un señor hace ya más de 15 años. Ajá. Y cuando ella se casó con él tenía un apartamento pequeño en Obra Negra. Sí. Y ella tenía pues un negocio de máquinas y con eso fue construyendo 2 apartamentos más y puso la casa muy bonita. Ajá. Después de que él construyó eso, él consiguió otra señora y la sacó sacada de la casa, o sea, le tiró toda la calle y le dijo que ya no le tocaba nada de eso. Mi pregunta es, ¿a ella si le tocaba algo de eso o no? Si estamos hablando de la ley que yo acabé de mencionar, esa ¿cierto? Si se casó por la iglesia, sí, porque no han disuelto la sociedad Sí, es conyugal. casada por la iglesia y tienen una no. hija. No, entonces puede, de hecho que aproveche y lo demande. Pero es que él está demandado, pero eso es hace mucho tiempo y le dicen que no, que ya no le corresponde nada. Sí, claro, sí, porque no, ojo, porque existe todavía la sociedad conyugal. Pero le pregunté si estaba casada. Ojo, la sociedad conyugal ahí funciona todavía. Y él no le da el divorcio. No, pues que por la iglesia, no, por la iglesia no se da divorcio. Por la iglesia no hay divorcio, solamente separación de cuerpos y disolución de la sociedad conyugal. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? La disolución de la sociedad. Y si no quiere dar la disolución de la sociedad conyugal, pues que lo demande y que le demuestre con un buen. Ahí sí te necesita una buena abogada, muchachos, una buena abogada, ¿cierto? Un buen abogado. Un buen abogado le saca eso. El rollo es que le toca invertir, ¿cierto? Le toca invertir y ahí hay una tercera persona, ese es el otro problema. Entonces, por eso, muchachos, mucho cuidado con eso. Es que el problema viene ahí, en el caso que usted me acaba de contar, el problema radica de que él tenía esa propiedad antes de estar casados, ¿cierto? Pero si hubo una construcción adicional, o sea, unos anexos adicionales a la casa, su mamá, pues, su mamá, ¿cierto? O su abuela, bueno, la persona que me está contando, ¿cierto? La persona que me está contando puede alegar que no está peleando sobre el terreno construido inicialmente, sino sobre los anexos que se construyeron. Bueno, profe, gracias.
Bueno, ya, se acabó la parte jurídica. Yo sé que en esta parte, ahí es donde ustedes, ahí sí participan, les suena la flauta, ¿no? Cuando hablamos de cosas que les interesan, ahí sí participa todo el mundo, ¿no? Y se vuelve, no mentiras, pero Obvio, profe, es que esto tiene que ser uno estar bien, saber de todo. no, claro, es que eso es importante, muchachos, y por eso es importante. Mire que acá estamos hablando de afiliación a la seguridad social, pero mire que tocamos temas de derecho, ¿cierto? Temas de cosas que nos competen, cosas que nos atañen, y por eso es que estas clases se vuelven interesantes, ¿cierto? Y por eso es que yo defiendo mucho la virtualidad, ¿cierto? Las videollamadas, porque si fuera un video, ustedes verían simplemente digamos, la lectura de las diapositivas y la interpretación vacía de la norma. Porque ¿quién requece una clase? Ustedes. Mire esas dos preguntas tan importantes. ¿Cuánto aprendimos en un momentico de derecho? ¿Cierto? ¿Cuánto aprendimos? Y en estas clases, muchachos, a mí me da mucha risa porque esto termina siendo, siempre que damos estos temas, siempre termina siendo consultorio jurídico. Y algunos casos son tan tristes que a uno habla hasta con abogados conocidos para que le asesoren en algunas cositas, ¿cierto? Entonces, porque uno también tiene su corazoncito y esa parte, y esta parte es importante, pero es importante, muchachos, conocer la ley. Y no solamente la ley porque me va a tocar trabajar, sino la ley para que sea aplicada a mi vida. Bueno, muchachos, listo. Entonces ya, volvamos acá al tema de los recién nacidos, y entonces ya estamos hablando que desde el año 2015 en Colombia, todo niño que nazca queda afiliado a la seguridad social. Y todo arrancó, ¿verdad? Ya me acordé, todo arrancó cuando yo dije que en el 2017 o 2018, en Colombia, ¿cierto? Los niños que nacen empezaron a aplicar esta norma, y en Colombia entonces estaban aplicando un desconocimiento de los derechos humanos cuando decía el gobierno colombiano que a los niños venezolanos nacidos en territorio colombiano los iba a considerar apátridos, ¿cierto? Apátridos, ¿qué quiere decir? Sin patria. Y Colombia no le podía negar, porque es un derecho, un niño, y los niños tienen un derecho desde el año 78, el derecho de los niños, ¿cierto? Que dice que ningún niño puede nacer sin nacionalidad. ¿Y por qué nacían sin nacionalidad? Porque simplemente los padres se habían salido de su país y Venezuela no les iba a dar la ciudadanía hasta que no lo registraran allá. Y además nació en Colombia. Entonces, en algunos casos, si eran hijos de padres colombianos, pues le daban la ciudadanía colombiana. Pero en muchos casos quedaban sin, ¿cierto? Apátridos. Y además quedaban sin seguridad social. Estaban violando la ley, ¿cierto? La ley estatutaria además, porque esta ley hace parte de la ley estatutaria y es una ley de nivel superior. Y entonces, ¿qué tomó la decisión Colombia? Creo que hace un año o año y medio, no me acuerdo bien, sí, creo que año y medio, Colombia tomó la decisión con la Corte Suprema diciendo que todo niño que naciera en Colombia, si fuera de padres extranjeros, automáticamente se volvía colombiano y tenía derechos como colombiano, ¿cierto? Porque no se le pueden vulnerar los derechos humanos a ninguna persona. Entonces, en ese sentido, por esas cartas les decía yo, muchachos, no podemos discriminar a las personas, porque ojo, a nosotros nos va a tocar atender todas las clases y condiciones de personas, desde las personas más pinchadas de este mundo y más elegantes y más exclusivas, hasta una persona. De hecho, a mí me tocó una vez atender a una viejita que me hizo casi que partir el corazón, porque estaba haciendo fila y olía a berrinche. Y no faltaba el que está en la fila, decía, ay, qué pereza esta señora tan huele maluco, ¿cierto? Y empezaban a decir, uff, gas, ¿cierto? A hacer expresiones. Entonces yo me di cuenta que la señora me puso roja y yo me paré, fui hasta el lugar donde ella estaba, y le dije, señora, venga, yo la atiendo a usted. La senté en la silla, ay, señor, pues qué pena, lo va a ensuciar la silla. Y yo, no, es que a mí no me importa, la silla yo la mando a limpiar cuando usted se retire, ¿cierto? Porque la señora tenía una enfermedad urinaria. Si yo trabajo en un hospital, ¿qué vamos a recibir nosotros? Enfermos. Y lo que tenía ella era una enfermedad, incontinencia. O sea, con solo estar de pie se orinaba. Entonces yo la voy a despreciar por eso, ¿cierto? Y yo la senté, la traté bien, porque me acordé que podía ser mi abuela, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, muchachos, cuando estemos atendiendo a pacientes, puede ser, hagamos de que son nuestra familia, muchachos. Recordemos cómo nos han maltratado a nosotros muchas veces en muchas instituciones y no hagamos lo que nos han hecho en otras partes.
Eso sí se lo recomiendo, muchachos. Bueno, siguiendo acá entonces con los niños, ya sabemos que todos los niños en Colombia entonces van a tener seguridad social. ¿Cuál seguridad social? La de la madre, ¿cierto? Va a quedar afiliado con la seguridad social que tenga la madre. Bueno, sigamos acá leyendo la otra diapositiva. La afiliación del recién nacido. Todo recién nacido quedará inscrito en la EPS que esté inscrita la madre, ¿cierto? Ya lo acabé de mencionar. Incluso cuando el padre esté inscrito en otra EPS o en un régimen especial o de excepción. Entonces ya sabe, en Colombia prima primero el derecho del niño y después el derecho de la madre. La madre tiene toda la potestad y todos los derechos sobre los hijos, más que los padres, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los niños van a tener. Por eso es que en Colombia casi que cualquier persona que ponga una demanda contra una mujer pidiendo la patria potestad del hombre o la custodia de un niño, el hombre, tiene que ser muy grande para que se la den al hombre. Usualmente siempre se la van a dar a la mamá, ¿cierto? A menos que uno demuestre que la señora prácticamente va para la cárcel, prácticamente. Sería la única forma. Y eso que aún así, yo creo que ni se la dan a uno, ¿cierto? Bueno, salvo en los casos del fallecimiento de la madre al momento del parto, evento en el cual quedará inscrito en la EPS del papá o en la EPS quien tenga a cargo el cuidado personal y tenga su custodia. Entonces, en este caso, muchachos, ya sabemos, los niños siempre van a quedar afiliados a la seguridad social de la mamá, ¿cierto? En el caso de que quede hospitalizado. Es que el papá trabaja, sí, pero si no está, ¿cierto? Si el papá trabaja y no tenía afiliada a la mamá, entonces nace el niño y la mamá es beneficiaria del abuelo, entonces va a quedar inscrito en el grupo familiar del abuelo como nieto del sistema. Pero es que el papá trabaja, sí, pero mire que la ley dice muy claro que siempre digamos que la responsabilidad siempre va a caer sobre la seguridad social de la madre y en quien tenga. Si la mamá no tiene seguridad social, simplemente era una vinculada, ese niño automáticamente queda en el régimen subsidiado y posterior a eso, ese niño va a arrastrar a la mamá al régimen subsidiado, ¿cierto? Entonces sería un gancho para la mamá, el que el niño quede afiliado a la seguridad social. Bueno, vamos a mirar esta otra parte acá. Afiliación del recién nacido, y sigue diciendo, el recién nacido de la madre que hubiera ejercido la movilidad quedará inscrita en la EPS que se encuentre inscrita la madre, ¿cierto? O sea, si en el momento de en el momento del nacimiento, yo estaba, ejemplo, 30 de diciembre, 30 de ahorita de mayo, 31 de mayo, perdón, que este mes es de 31, y la mamá se cambió de EPS, y el niño al 1 de junio queda hospitalizado, pues no va a quedar en la EPS con la que nació, porque ese día se cambiaba, se acaba la EPS de la mamá, sino que va a pasar a la nueva EPS o a la EPS que tuviera la mamá en el día siguiente, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. ¿Cuándo va a aplicar digamos, esa normita que acaba de leer? Bueno, la siguiente, cuando la madre es beneficiaria, el recién nacido se inscribirá como ¿cierto? Un beneficiario más del núcleo familiar. Eso es lo que se estaba mencionando ahorita como, como nieto del sistema, ¿cierto? Ahí es donde queda nieto del sistema. Vamos a ver la última diapositiva porque ya vamos a cambiar para otro tipo de, ¿cierto? Para otro subtítulo, entonces vamos a dejarlo con esta última diapositiva. Una vez afiliado al recién nacido, si el padre es cotizante del régimen contributivo, este podrá tramitar la novedad de inclusión como beneficiario después del primer mes de vida. O sea que ya sabemos que esos niños de entrada van a quedar en la seguridad social de la mamá. Y al mes, a los 30 días después, el padre podrá ejercer su derecho de ser padre, siempre y cuando responda por él, ¿cierto? Siempre y cuando que responda por él. Si no responde, pues seguirá con la seguridad social que tenga la mamá hasta el primer año, ¿cierto? Si es beneficiaria del sistema, va a gozar ese bebé el primer año de vida, esa seguridad social, para que lo tengamos claro. Bueno, muchachos, dejemos hasta acá porque ya el próximo lunes vamos a mirar la afiliación en el régimen contributivo y la afiliación en el régimen subsidiado. Entonces dejemos hasta ahí este tema. Dudas, preguntas, muchachos. Ninguna.